degradar más los recursos naturales, que son la base para garantizar abasto de alimentos, es necesario intensificar una alternativa para hacer producir la tierra sin degradar los recursos naturales. La agricultura orgánica biodinámica no es nueva. Se practica desde la antigüedad por los chinos, los asiáticos, los pueblos prehispánicos de Mesoamérica y los incas del Perú. En el México prehispánico, la aplicación de abonos y la conservación de la fertilidad del suelo en el Valle de México fue incorporado por peces muertos, huesos de pescado y materia orgánica. En la época de la colonia en México se introdujo la práctica de uso de estiércoles. Así se clasifican las tierras. Por ejemplo, Tlalahuiac, tierras abonadas con estiércol. Atoctli, tierras de aluvión. Cautlalí, suelos enriquecidos con hojarasca y árboles caídos. Y Tlazotlali, tierras que a la fertilidad debían a la acumulación de hierba. La enseñanza que se rescata de la agricultura prehispánica es que tenían enseñanzas en diversificación de los cultivos, control biológico y el manejo y conservación de la fertilidad del suelo. En México, a partir de 1840 se inició la recolección del guano. Se destinaba para la exportación a Estados Unidos. En 1915 inició la cultura del uso de fertilizantes químicos. En la actualidad, se proponen alternativas de uso de fertilizantes químicos como uso de abonos orgánicos, uso de abonos verdes con base a leguminosas, otros mecanismos de fijación biológica de nitrógeno, y rotación de cultivos y otros más. La agricultura orgánica es un sistema de producción que no es novedoso. Fue desplazado por el enfoque de la enseñanza y la investigación fundada en el uso de agroquímicos. En México se tiene un territorio de 190 millones de hectáreas. Se estratifican en tierras arables o de labranza, tierras dedicadas a cultivos permanentes, praderas y pastos, tierras forestales y tierras improductivas. La población ganadera en México en el año 2014 alcanzó 28.5 millones de cabezas de bovinos, que son una fuente de estiércol, materia prima para la producción de abonos orgánicos. Un animal produce 6 kilogramos al día en base seca. Esto significa a 62.2 millones de toneladas, que alcanzan para aplicar 2.7 toneladas por hectárea en la superficie cultivada. La alternativa en la agricultura mexicana es el aprovechamiento de los residuos orgánicos y producir abonos mediante compostaje. La composta es una materia que se obtiene de acción microbiana. El método más común para producir abonos mediante compostaje es formar pilas en lugares dedicados a este propósito. Este montón puede hacerse directamente sobre el suelo o en plataformas específicamente diseñadas para este fin. Algunos factores a controlar en el compostaje son la temperatura. Es la actividad microbiana que produce un incremento en la temperatura donde ocurre una descomposición rápida de la materia orgánica. La temperatura que se debe alcanzar en la descomposición es de 55 a 67 grados Celsius. En algunas ocasiones, la fermentación por la actividad microbiana puede alcanzar hasta 76 grados Celsius. La humedad. La actividad biológica disminuye cuando el contenido de humedad es menor a 12%. Debe proporcionarse humedad durante el proceso. La areación. En el proceso de compostaje, el oxígeno se requiere para el metabolismo aeróbico. Por ello, en las pilas de compostaje se realizan volteos periódicos con el propósito de suministrar oxígeno. La relación carbono-nitrógeno. Es importante considerar el contenido de carbono y nitrógeno de los materiales que se utilizan en el compostaje, ya que cuando hay una relación carbono-nitrógeno mayor a 33, los residuos vegetales hacen que el proceso de descomposición sea prolongado. Los beneficios de aplicar composta al suelo son: mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas, es fuente importante de nutrimentos, disminuye el riesgo de erosión, incrementa la capacidad de retención de humedad, es fuente de alimento para los microorganismos nativos, disminuye los cambios bruscos de temperatura e incorpora microorganismos. Además, aumenta la retención de nutrimentos y amortigua los cambios de pH. Ven al módulo de producción de abonos orgánicos y lombricultura en Chapingo y conoce más sobre el compostaje.